El sonido del agua cayendo no era solo una fuga, era un susurro detrás del silencio. Su risa, suave, contenida, se coló por el altavoz como un eco imposible de apagar. Tomé el teléfono, y la cámara del pasillo se encendió sola. Dos sombras se movían con una calma que no reconocí. Una mano, la de ella, se apoyó donde antes solo me esperaba a mí. No había palabras, solo el temblor en mis dedos. Amplié la imagen, y en ese instante, la distancia entre la pantalla y mi pecho se volvió insoportable. Apagué la cámara, y caminé hacia la puerta. Cada paso fue una pregunta sin respuesta. Lo que vi cuando la abrí, cambió para siempre lo que creía saber del deseo. Ronda siempre fue una ciudad pequeña, de esas donde las campanas se escuchan en todas partes y nadie puede guardar un secreto por mucho tiempo. En los pueblos así, la confianza es como el aire. No se ve, pero si falta, todo se ahoga. Yo me llamo Julián Herrera, tengo 37 años y llevo media vida reparando las casas de otros. Hierros, paredes, fugas, goteras, todo lo que se rompe y se puede volver a armar. Todo menos lo que pasa dentro de uno. Esa mañana de jueves empezó como cualquier otra. Clara me preparó café mientras hablaba de una vecina que se había mudado. Sonreía distraída, con esa forma elegante de moverse por la cocina. Llevábamos 10 años casados. A veces discutíamos, claro, pero aún me gustaba verla con el pelo recogido, los pies descalzos y esa manera de mirar sin mirar. A las 10 salí para una reunión importante. Quería cerrar un contrato con una constructora que podía cambiar mi año. Mientras hablaba con los socios en un bar del centro, sonó el teléfono. Era Clara. Julián, hay una fuga en la cocina, dijo nerviosa. El agua no para. Está todo mojado. Escuché el goteo de fondo, rápido, insistente. Tranquila, amor, no te preocupes. Cierra la llave del fregadero, la que está debajo del mueble. Ya lo intenté, pero el agua sigue cayendo. Miré el reloj. Apenas habían pasado 15 minutos desde que había salido. Suspiré. Vale, escucha. Llama a Rubén. ¿Te acuerdas del chico que vino hace unos meses a cambiar la caldera? Sí. El moreno, el que te ayudó con la instalación del baño. Ese mismo. Es de confianza. Dile que vas de mi parte. Le pasé el número por mensaje, colgué y volví a la conversación. Pero algo me quedó dando vueltas. No sé si fue su voz, o el sonido del agua, o simplemente ese presentimiento que a veces llega sin explicación. Una hora más tarde, cuando el café ya se había enfriado y la reunión se alargaba, me llegó una notificación en el móvil. Cámara del pasillo activada. La cámara se enciende sola cuando alguien entra o sale. Por costumbre, abrí la app. En la pantalla apareció Rubén, con su caja de herramientas, saludando a Clara desde la puerta. Ella lo recibió con una sonrisa suave, una que hacía tiempo no veía en ella. No pensé mal. Al contrario, sentí alivio de saber que todo se estaba resolviendo. Pero me quedé mirando un rato, sin saber por qué. El vídeo mostraba a Rubén caminando hacia la cocina, y a Clara siguiéndolo con paso lento, sosteniendo una toalla. Él se agachó para revisar la tubería, y ella, de pie detrás, se inclinó un poco para observar. Parecía una escena normal, cotidiana, hasta que noté un detalle. Ella se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido claro, ligero, que apenas recordaba. En la mesa del bar, uno de los socios seguía hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Mi mirada estaba fija en el teléfono. Amplié la imagen. El sonido del ambiente llegaba con interferencias, pero alcancé a oír una risa. Su risa. Una risa leve, casi nerviosa. Y sentí algo raro en el estómago. No celos. Algo más profundo. Una desconfianza que no supe explicar. Apagué la cámara y respiré hondo. Intenté seguir la reunión, pero cada palabra se me escapaba. Al cabo de unos minutos, volví a abrir la aplicación. Rubén seguía allí, debajo del fregadero. Clara se había sentado en una banqueta, cruzando las piernas, mirando hacia él. El plano se movió un poco, la cámara enfocó de lado. En un momento, sus miradas se cruzaron. No sé cómo explicarlo, pero ese cruce de ojos tenía algo que me heló. No era casualidad. El agua seguía corriendo, y sin embargo, todo lo demás parecía detenido. Pensé en llamarla. Pensé en hacer una broma. Algo como ya arreglaste la inundación o te fuiste al spa. Pero no lo hice. Me limité a observar. Sentía que algo se escapaba frente a mis ojos y no sabía cómo detenerlo. De pronto, Rubén se levantó. Se secó las manos con una toalla que ella le tendió. Sus dedos se rozaron. No fue un gesto largo, pero tampoco inocente. La pantalla parpadeó y el sonido se cortó un segundo. Cuando volvió,
escuché su voz. Ya está casi, solo falta ajustar la presión. Y ella respondió con una dulzura que me dolió. Gracias, Rubén. No sé qué habría hecho sin ti. Cerré el teléfono de golpe. Sentí la garganta seca. No tenía pruebas de nada, pero tampoco tranquilidad. Miré el reloj. Eran las 12:30. Todavía tenía tiempo para volver a casa si salía ya. Pero me obligué a quedarme. No quería ser el marido desconfiado. No quería imaginar lo que quizás ni existía. Una hora después, me llegó otra notificación. Movimiento detectado en el pasillo. La abrí sin pensarlo. Rubén salía de la cocina, Clara detrás. Ella lo acompañó hasta la puerta. Hablaron un segundo más de lo necesario. Luego él sonrió, bajó la mirada y se fue. Clara cerró la puerta lentamente, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. Se quedó quieta, mirando hacia el suelo, como si intentara ordenar algo dentro de sí. Después caminó hacia el salón, fuera del alcance de la cámara. Apagué el teléfono y me quedé inmóvil. No sabía qué sentir. Ni rabia, ni tristeza. Solo un silencio extraño, espeso. Como si todo lo que había pasado hasta entonces, mi trabajo, mi matrimonio, mi vida entera, se redujera a esa imagen. Mi mujer apoyada en una puerta, respirando como si acabara de correr. Me levanté, pedí disculpas por abandonar la reunión y caminé hasta el coche. Mientras conducía hacia casa, la mente me repetía la misma frase. No pasa nada, Julián. No pienses tonterías. Pero el cuerpo sabía la verdad antes que yo. Al llegar a la esquina de nuestra calle, vi la furgoneta de Rubén doblando hacia abajo. Bajé la velocidad. La casa estaba en silencio. El sonido del agua ya no se escuchaba. Solo el eco de mis propios pasos al subir. Apreté las llaves entre los dedos. Y justo antes de abrir la puerta, sentí que algo dentro de mí se quebraba, sin ruido, sin aviso. Nunca imaginé que el hombre al que di trabajo sería el mismo que me quitaría la calma. Nunca había notado cuánto puede cambiar el aire dentro de una casa. Ese día, cuando abrí la puerta, no sentí olor a humedad ni al detergente de siempre. Sentí algo distinto, algo que no sabría describir, pero que ya no me pertenecía. La cocina estaba seca, impecable. Como si nada hubiera pasado. Ni rastro del desastre que Clara me había contado por teléfono. Solo el sonido del reloj de pared, y una calma demasiado perfecta. Ella apareció desde el pasillo, sonriendo, con el cabello aún húmedo y el mismo vestido claro que había visto por la cámara. Ya está todo arreglado, me dijo. Rubén fue muy amable, un cielo de persona. Intenté mantener la compostura. Asentí, fingiendo alivio. Me alegra que lo hayas solucionado, respondí, dejando las llaves sobre la mesa. Mientras hablaba, recorrí la habitación con la mirada. Todo estaba en su sitio, pero la mesa tenía 2 vasos. 2. Uno de ellos, todavía con un poco de agua, y una marca de dedo en el borde. Puede sonar absurdo, pero ese detalle me clavó una espina. Clara me observaba, intentando leerme. Sabía que algo en mí había cambiado. Me dio un beso rápido en la mejilla, pero no el de costumbre. Fue un beso que no busca cariño, sino distracción. ¿Quieres comer algo?, preguntó. Negué con la cabeza. No, gracias. Estoy bien. No dije más. Me limité a sentarme en silencio, mirando cómo el sol de la tarde entraba por la ventana y hacía brillar el suelo recién fregado. El agua, pensaba, lo limpia todo, pero también borra las huellas. Ella se movía por la cocina con una ligereza extraña. No sé si era culpa mía por observarla tanto o si de verdad su cuerpo hablaba un idioma que no había escuchado antes. Abría cajones, acomodaba platos, tarareaba una canción suave. Me obligué a sonreír, a fingir que no pasaba nada. Pero cada gesto suyo era una duda nueva. ¿Y Rubén?, pregunté de pronto, intentando sonar casual. Se fue hace un rato. Fue rapidísimo, la verdad. ¡Qué bien! Me incliné un poco hacia adelante. ¿Te cobró mucho? No, no quiso cobrarme. Dijo que luego hablaba contigo. No quiso cobrarle. Esa frase se me quedó dando vueltas. En Ronda nadie hace un favor sin cobrar, a menos que haya otro tipo de interés. Intenté distraerme revisando unos presupuestos en el móvil, pero volví a abrir la cámara, como si necesitara confirmar algo que ya sabía. Retrocedí el vídeo apenas unos minutos antes de que él se marchara. Vi a Rubén recogiendo sus herramientas, sonriendo. Ella lo acompañaba hasta la puerta, muy cerca. Sus dedos se rozaron de nuevo cuando le devolvió un paño. En ese roce había algo, un pequeño destello, una complicidad que me dolió más que cualquier beso. Ella giró la cabeza hacia el pasillo, como si sintiera que alguien los observaba, y entonces sonrió.
Esa sonrisa no era para mí. Apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa. No quería convertirme en un espía de mi propia vida. Voy a revisar la cisterna del baño, dije, intentando parecer ocupado. ¿Otra fuga? Preguntó, medio riendo. No, solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Subí las escaleras despacio. En el baño, el espejo me devolvió una cara que no reconocía. Tenía la mandíbula apretada y los ojos enrojecidos. Me lavé la cara con agua fría, como si eso pudiera limpiar la sospecha. Desde arriba, escuché su voz por teléfono. No alcancé a oír con quién hablaba, pero su tono era bajo, casi susurrado. Caminé hasta la barandilla y me quedé escuchando. Sí, ya está todo, pausa. No, no se dio cuenta. Sentí que el pecho se me hundía. Podría haber bajado, encararla, preguntar directamente. Pero no lo hice. Me quedé quieto, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que podría delatarme. Después oí la puerta del patio. Un portazo leve. Me asomé por la ventana. Clara estaba colgando la toalla mojada, esa que Rubén había usado para secarse las manos. La sacudía al viento, y el sol la iluminaba como si fuera una bandera blanca. Cuando volvió a entrar, me encontró sentado en el sofá. Fingí estar distraído con la televisión. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, mentí. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada vez que cruzábamos la mirada, algo invisible nos empujaba a apartarla. La tarde se fue haciendo más lenta, pesada. El aire olía a detergente, pero también a algo más, a deseo, a engaño, a mentira. Cerca de las 5, ella se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me dijo: «¿Estás raro, Julián? Solo cansado. Fue un día largo. No pareces cansado, pareces molesto». ¿Molesto? Reí sin humor. ¿Por qué estaría molesto? No sé, solo lo noto. Su mirada me sostuvo un segundo más de lo necesario. Fue entonces cuando supe que ambos sabíamos lo mismo, pero ninguno iba a decirlo. El silencio se volvió una pared entre nosotros. Intenté cambiar de tema, hablar de tonterías, del contrato, del coche, de cualquier cosa. Pero ella seguía sonriendo con ese gesto tranquilo, casi divertido. Como si supiera que yo no iba a atreverme a preguntar lo que realmente quería. Y fue en medio de esa conversación falsa, de ese teatro absurdo, que lo escuché. Su risa. No una risa común. Era esa risa que solía ser mía. La misma que hacía meses no escuchaba dirigida a mí, sino al vacío. Y ahí lo entendí todo. Porque la traición no empieza cuando te engañan. Empieza cuando la risa que era tuya empieza a sonar en otro lugar. Y esa risa, hacía meses que no era mía. El silencio de esa tarde se me metió en la piel. Clara había subido al dormitorio a ordenar unas cosas, y yo me quedé solo en el salón, mirando la pantalla del móvil como si esperara una señal. El reloj marcaba las 6:30, pero el día parecía no querer terminar. Afuera, el cielo empezaba a volverse gris. Ese tipo de gris que anuncia tormenta, pero no agua, tormenta de las otras, las que se quedan por dentro. Intenté concentrarme en los presupuestos, en cualquier cosa que me distrajera, pero cada sonido de la casa, una puerta, un paso, un leve roce, me hacía levantar la cabeza. La duda ya no era una idea, era una presencia viva, caminando a mi lado. De pronto, vibró el teléfono. Notificación, cámara del pasillo activada. Se me heló la espalda. Rubén ya se había ido. ¿Por qué se había encendido la cámara otra vez? Toqué la pantalla. La imagen apareció con el brillo tenue de la tarde cayendo. Y ahí estaba él. Rubén. De nuevo en mi casa. Con la excusa perfecta, la caja de herramientas en la mano, y una sonrisa que no necesitaba palabras. Clara abrió la puerta sin sorpresa. Como si lo esperara. Como si la fuga de agua fuera solo una historia inventada para abrir una grieta en mi confianza. No se abrazaron, no se tocaron aún. Pero el aire entre ellos estaba cargado. Él le dijo algo que no alcancé a escuchar, y ella rió. Esa misma risa que me había perseguido todo el día. La cámara tembló, o tal vez fui yo. Subí el volumen. Se escuchaba el sonido del agua corriendo otra vez. No era el grifo. Era el eco del deseo llenando el silencio. Rubén dejó la caja en el suelo y se agachó frente al fregadero. Clara se acercó por detrás, inclinándose demasiado, con una familiaridad que no tenía nada que ver con una reparación. Su mano rozó su hombro. Fue apenas un segundo, pero ese segundo bastó para que mi mundo se partiera. El corazón me latía en la garganta. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza que no sé explicar. Porque en ese instante supe que no era solo una aventura. Era algo que venía creciendo,
en secreto, bajo mis narices. Vi cómo él se giraba un poco, cómo la miraba con esos ojos jóvenes, con esa mezcla de admiración y descaro. Y ella no apartó la mirada. Hubo una pausa, un silencio tan denso que podía cortarse. Y entonces pasó. Un gesto mínimo. Un acercamiento lento, inevitable. Y un beso. Suave. Real. Innegable. No fue pasional ni torpe. Fue de esos besos que se dan dos personas que ya lo han pensado demasiado. Que ya cruzaron la línea por dentro antes de hacerlo por fuera. La imagen se congeló un instante por la mala conexión. Mi respiración era lo único que llenaba el espacio. La cámara volvió a moverse y vi sus manos. Las de ella en su cuello, las de él en su cintura. Todo duró unos segundos, pero fueron suficientes para destruir 10 años de matrimonio. No grité. No lancé el teléfono. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua. Ese mismo sonido del principio del día. La fuga, el pretexto, el principio de todo. Rubén se apartó un momento, diciendo algo que no entendí. Clara asintió, se pasó una mano por el cabello, nerviosa, y él salió del encuadre. Vi su sombra desaparecer por el pasillo, y la puerta del patio abrirse. Ella quedó sola frente al fregadero, mirando al vacío. Se tocó los labios con la punta de los dedos, como si quisiera borrar el beso, o recordarlo. Yo no podía respirar. Apreté el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. La gente suele decir que el engaño se descubre con un mensaje, una llamada o una foto. Yo lo descubrí viendo mi propia casa desde una pantalla. La mía, la que construí con mis manos. Me levanté sin pensarlo. Salí de casa y conduje hacia el taller. No recuerdo los semáforos, ni las calles, ni los coches. Solo recuerdo el zumbido del motor mezclado con el eco del agua. Cada metro que avanzaba era una pregunta. ¿La perdono? ¿La enfrento? ¿Me voy sin mirar atrás? Me detuve en un semáforo y miré el espejo retrovisor. Tenía los ojos vacíos, como si el Julián de la mañana hubiera muerto y en su lugar quedara otro hombre. El que vio, el que entendió, el que ya no podía fingir. Entonces empezó a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas al ritmo de mi respiración. No sabía si era la lluvia o mis manos las que temblaban. Apreté el volante, y sentí un impulso casi irracional. Volver. Volver a la casa, a esa cocina, a esa escena. No para gritar, no para pelear. Solo para mirar a la traición de frente. Y mientras el limpiaparabrisas barría la lluvia, pensé en algo que aún me duele admitir. La traición no destruye de golpe. Te gotea, lenta, constante, hasta vaciarte. Vi la curva que lleva a nuestra calle. Las luces de casa estaban encendidas. Reduje la velocidad. Cada metro era un latido. Cada latido, una despedida. Y entonces, en medio de ese silencio roto por el agua y el motor, me escuché decirlo en voz alta, como si le hablara a alguien más. A ti, que ahora me oyes. ¿Y tú? Si vieras en una pantalla el momento exacto en que la persona que amas se entrega a otro, ¿qué harías? ¿Te quedarías mirando, o abrirías la puerta como yo lo hice? Aparqué frente a casa. Apagué el coche. La lluvia seguía cayendo. Respiré hondo. Y abrí la puerta muy, muy despacio. La puerta se abrió sin hacer ruido. Solo un leve suspiro, como si la casa misma contuviera el aliento. El aire estaba caliente, húmedo, cargado del olor a jabón y a algo más, algo que no era mío. El sonido del agua venía del fondo, constante, como un corazón ajeno latiendo en el silencio. Cada paso que daba sobre el suelo parecía una traición más. Entré sin prisa, como si caminar más despacio pudiera detener lo inevitable. La luz del pasillo se filtraba en líneas finas sobre las paredes, dibujando sombras que parecían moverse conmigo. En la silla del comedor, vi la chaqueta de Rubén. A su lado, la caja de herramientas abierta, y una toalla húmeda caída en el suelo. Sobre la encimera, una blusa blanca de Clara, desordenada, con el perfume que alguna vez fue mío. Ese olor me golpeó más fuerte que cualquier imagen. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de vacío, porque el cuerpo siempre sabe antes que la mente lo que el alma se niega a aceptar. Y en ese momento, el mío ya entendía que algo había terminado. Seguía avanzando. El sonido del agua era cada vez más nítido, mezclado con respiraciones. El vapor salía por debajo de la puerta del baño, y una línea de luz anaranjada se dibujaba en el suelo, temblando como una herida abierta. Apreté los dientes. Por un segundo quise golpear la puerta, abrirla de un empujón, romper el espejo, el grifo, el mundo entero. Pero no lo hice.
Me quedé quieto frente a esa línea de luz, escuchando, sintiendo. La puerta no estaba cerrada del todo. Una rendija mínima me mostraba apenas un reflejo, una sombra moviéndose. Y allí, en el espejo del fondo, los vi. No hubo gritos. No hubo gemidos ni palabras. Solo dos cuerpos demasiado cerca, cubiertos de silencio. Ella con una toalla mal ajustada, él recogiendo algo del suelo, y sus miradas encontrándose como si el agua los hubiera borrado de toda culpa. Clara se giró apenas, y en ese movimiento mínimo, su mirada se cruzó con la mía a través del espejo. No necesitó más. El terror en sus ojos dijo todo lo que su boca no se atrevió. Rubén se dio vuelta, sorprendido, y retrocedió un paso. La toalla cayó. El golpe seco del tejido contra el suelo fue más fuerte que cualquier palabra. Yo seguí ahí, inmóvil, observando el reflejo como si no fuera real, como si los cuerpos frente a mí pertenecieran a otra vida. Mi respiración se volvió lenta. El silencio se hizo tan espeso que pude oír mi propio pulso en los oídos. Clara intentó cubrirse con las manos, inútilmente, y en ese gesto torpe vi toda la verdad. No había amor en su cara. Solo miedo. Miedo a perder lo que ya había destruido. Rubén intentó decir algo, una disculpa quizá, pero lo corté levantando la mano. No para golpearlo, para pedirle que se callara. Y él lo entendió. Bajó la cabeza, tomó su camisa del suelo y pasó junto a mí sin atreverse a mirarme. El sonido de sus pasos fue el entierro de mi confianza. La puerta principal se abrió y se cerró detrás de él con un golpe leve, y con eso, todo quedó dicho. Clara dio un paso hacia mí. Julián, susurró. No, no es lo que parece. La misma frase de siempre, la más vieja del mundo. No respondí, solo la miré. Y en ese silencio, en esa mirada, puse todo el peso de lo que ya no volvería. Ella lloraba, pero sus lágrimas no sonaban sinceras. Quizá porque el arrepentimiento no se siente cuando te descubren, sino cuando te falta el valor de admitir lo que hiciste antes. Di un paso atrás. Respiré profundo. Y con voz baja, firme, dije, no hace falta que expliques nada. El agua ya lo dijo todo. No esperé respuesta. Me giré y caminé hacia la salida. Cada paso que daba era una despedida de 10 años, una renuncia a todo lo que alguna vez soñé. El suelo frío bajo mis pies me devolvía a la realidad. La casa no era un hogar, era una escena. Abrí la puerta principal. El aire nocturno me golpeó el rostro con olor a tierra mojada. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin miedo. Detrás de mí, el sonido del agua seguía cayendo, insistente, como si quisiera seguir limpiando algo que ya no podía salvarse. No miré atrás. Ni cuando escuché el llanto, ni cuando sentí su voz quebrada llamándome. Julián, por favor. Solo seguí caminando, sin apurar el paso. Al llegar a la calle, miré hacia el cielo. La lluvia había cesado, pero todo brillaba. La ciudad dormía, ajena a mi ruina. Y sin embargo, dentro de ese silencio, algo en mí había despertado. Esa noche entendí que no hay grito más fuerte que el de quien elige callar. Porque el silencio, cuando nace del dolor verdadero, se convierte en la voz más poderosa del destino. Y mientras me alejaba, supe que la justicia ya había empezado. No necesitaba vengarme. No hacía falta. El tiempo haría lo que yo no quería hacer. Esa noche, el agua dejó de correr. Y mi casa también. No volví a esa casa. Esa noche caminé sin rumbo por las calles mojadas de Ronda hasta que amaneció. El sol salía detrás del Tajo y yo sentía que, por dentro, todavía llovía. Me refugié en el taller, ese pequeño local que olía a metal, aceite y esfuerzo, el único lugar que todavía era mío. Dormí allí, en una colchoneta, escuchando el silencio como quien escucha una canción nueva. No había rencor, solo un cansancio tan hondo que dolía respirar. Las primeras horas del día siguiente fueron un desfile de llamadas. Clara insistía, «¿Podemos hablar? Fue un error, por favor». No contesté. Cuando el amor se parte, las palabras ya no sirven. Son trozos de vidrio intentando reparar un espejo. Ronda es una ciudad pequeña. Las noticias vuelan más rápido que el viento que cruza el puente. A mediodía, todos sabían. La señora del estanco me miró con esa mezcla de lástima y curiosidad. En el bar de la esquina, los hombres bajaban la voz cuando entraba. No hacía falta explicar nada. El silencio hablaba por mí. A Rubén lo vieron saliendo de mi casa esa noche, empapado, con la mirada perdida. Al día siguiente, nadie quiso darle trabajo. Las vecinas, las mismas que antes lo saludaban con simpatía, ahora se cruzaban de acera. En un pueblo así, la traición no necesita testigos,
solo basta una historia que suene creíble. Y la nuestra sonaba demasiado real. El rumor se volvió sentencia. Pasaron 3 días antes de que Clara apareciera en el taller. Llegó sin avisar, con los ojos hinchados y un abrigo mal puesto. Tenía el rostro de quien no ha dormido, y el alma de quien no sabe a dónde ir. Me miró como si esperara que yo la rescatara del incendio que ella misma encendió. Julián, dijo apenas, con la voz rota. No tengo a dónde ir. Siempre tuviste un hogar, le respondí. Lo destruiste tú misma. Se echó a llorar. Intentó tocarme la mano, pero di un paso atrás. No me rechaces así, imploró. No fue amor, fue un error. Un error se comete una vez, le dije. Lo tuyo fue una decisión. Sus lágrimas caían sin sonido. Me contó que Rubén había intentado buscarla, que luego desapareció. Que la gente murmuraba cuando ella pasaba por el mercado. Que su madre no quería recibirla en casa por vergüenza. Que la soledad le pesaba más que mi silencio. Y entonces lo entendí. Mi venganza ya estaba cumplida sin que yo moviera un dedo. Durante años me esforcé por mantener nuestra vida. Ella se acostumbró a depender de mí, a vivir de la calma que yo construía. Y ahora no tenía ni eso. El dinero se había ido con mi ausencia, y con el dinero, las amistades falsas, las cenas, las sonrisas. Solo quedaba la culpa. La vi de rodillas, suplicando, con el maquillaje corrido. Y juro que una parte de mí quiso perdonarla, abrazarla, decirle que todo pasaría. Pero el respeto, una vez roto, no se cose con cariño. Me limito a declarar. Clara, el silencio también tiene precio. Se marchó llorando. No volvió. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y rumores. Ronda entera parecía saber mi historia. Los viejos del bar me daban palmadas en la espalda. Las mujeres murmuraban que yo había tenido dignidad. Y yo solo sonreía, sin orgullo. Porque la dignidad no se presume, se respira. Rubén, mientras tanto, se volvió un fantasma. Su furgoneta azul apareció abandonada junto al río. Dijeron que se marchó del pueblo, que intentó empezar de nuevo en otra ciudad, pero nadie lo contrataba. La traición deja una marca invisible que ni el agua puede borrar. Yo también decidí marcharme. Vendí la casa, guardé las herramientas y me mudé a Málaga. Abrí allí una nueva empresa de reformas, y en menos de un año, prosperé. El trabajo se multiplicó, y con él, mi paz. Cada pared que levantaba era una forma de reconstruirme. No volví a enamorarme enseguida. Aprendí primero a estar solo, a disfrutar de mi propio silencio. A veces, al atardecer, recordaba a Clara. No con odio, sino con una especie de compasión distante. Imaginaba su rostro al despertar cada mañana, sola, en una casa demasiado grande para el arrepentimiento. El tiempo la castigó mejor que cualquier palabra mía. Un día, mientras almorzaba en un restaurante de Málaga, escuché por casualidad a una pareja hablando de Ronda. El hombre dijo, ¿te acuerdas del plomero ese, el que se metió con la mujer de contratista? Y ella respondió, sí, dicen que acabó solo, que en ese pueblo ya nadie lo nombra. Sonreí sin querer. No por orgullo, sino porque entendí que el silencio había hecho su trabajo. Nunca necesité venganza. El silencio habló por mí. Ella volvió a buscarme meses después, me escribió desde un número desconocido. Decía que aún me amaba, que estaba dispuesta a empezar de cero. No respondí, porque uno no vuelve al lugar donde el alma se quebró. Y porque aprendí que el perdón sin cambio es solo otra forma de seguir atado. Hoy miro atrás y no siento dolor. Siento gratitud. El agua que un día destruyó mi casa fue la misma que limpió mi vida. De las ruinas salió un hombre nuevo, más sereno, más fuerte, más consciente de su valor. Ya no busco justicia en otros. La encontré dentro de mí, en ese silencio que una vez me asustó y ahora me acompaña. El destino no castiga, enseña. Y a veces la lección llega con forma de traición. Si esta historia tiene algo de venganza, es esta. Ellos siguen atrapados en su culpa, y yo sigo caminando, libre. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo recordar algo que viviste, cuéntamelo aquí abajo. ¿Tú también pasaste por una traición así? ¿O crees que la habrías perdonado? Y ya que estás aquí, dime algo más. ¿De qué ciudad o país nos estás viendo? Me encantará leerte y saber desde dónde nos acompañas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna de estas historias que tantas veces se viven, y pocas veces se cuentan. Y no te vayas todavía, porque en la pantalla ya te aparece la próxima historia. Haz clic y déjate atrapar por el próximo secreto que podría estar ocurriendo, mucho más cerca de lo que imaginas.